Atención, ¿alguna vez te has detenido a pensar en el poder que una simple palabra puede tener sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu alma misma? ¿Qué pasaría si te dijeran que una de las palabras más temidas de la historia, una que ha provocado terror, sumisión y culpa en millones de corazones a lo largo de los siglos, no es más que una invención? Una ilusión elaborada con un propósito muy específico, y ese propósito eres tú, tu mente, tu libertad. Hoy vamos a desenterrar una verdad incómoda, una revelación que pocos se atreven a pronunciar en voz alta, pero que un pensador audaz del siglo XVII ya nos advirtió con una claridad escalofriante. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar para siempre la forma en que ves el mundo, la religión y quizás lo más importante, a ti mismo. Te hablo del concepto del infierno. Y sí, según Baruch Spinoza, el infierno no existe. Fue creado para controlarte. ¿De qué país nos estás viendo en este preciso instante y qué hora es en tu reloj? Me encantaría saber hasta dónde llega esta conversación crucial. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale un buen like y compártelo con alguien que creas que necesita escuchar esta verdad. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Desde los albores de la civilización, cuando nuestros ancestros levantaban la mirada hacia un cielo incomprensible, cuando el trueno rugía y el rayo partía el árbol, o cuando el sol se ocultaba en la oscuridad de la noche, dejando a la humanidad vulnerable ante depredadores invisibles y fenómenos inexplicables, el miedo fue nuestro compañero más constante. Era el miedo a lo desconocido, a la naturaleza implacable, a la muerte súbita, lo que llevó a la creación de deidades y espíritus, sin duda. Pero más allá de una simple necesidad de explicación, subyacía una búsqueda desesperada de control. Control sobre el caos, control sobre el destino y fundamentalmente control sobre los demás. Imagina un mundo sin ciencia, sin explicación racional para la enfermedad, la sequía, la erupción volcánica o el terremoto. En ese vacío de conocimiento floreció la imaginación y con ella la personificación de las fuerzas naturales. Los ríos tenían espíritus, las montañas almas y el cielo un sinfín de dioses y diosas caprichosos. ¿Y cómo se apaciguaban a estas deidades iracundas? Con ofrendas, con sacrificios, con obediencia. Los chamanes, los brujos, los primeros sacerdotes emergieron como intermediarios entre el reino humano y el divino. Eran ellos quienes interpretaban la voluntad de los dioses, quienes predecían la desgracia o la bonanza. Y con esa capacidad de interpretación vino una inmensa autoridad. Si el chamán decía que la ira de los dioses se debía a la desobediencia de un individuo o de un grupo, ¿quién se atrevería a desafiarlo? La amenaza de la ira divina, manifestada en plagas, hambrunas o catástrofes, se convirtió en una herramienta formidable para mantener el orden tribal y la obediencia al liderazgo. Pensemos en las sociedades antiguas, como la babilónica o la egipcia. Sus panteones estaban llenos de deidades con poderes inmensos, capaces de traer prosperidad o desolación. Las tablillas cuneiformes y los papiros nos hablan de complejos rituales diseñados para complacer a estas deidades. ¿Acaso no es evidente cómo esta estructura religiosa, imbuida de miedo y reverencia, cimentaba el poder de las élites sacerdotales y monárquicas? El faraón egipcio, por ejemplo, no era solo un rey, era un dios viviente, un hijo del sol, y su autoridad era incuestionable precisamente porque se derivaba de un origen divino. Desobedecer al faraón no era solo una insurrección política, era una blasfemia, un sacrilegio, una afrenta a la propia estructura del cosmos, que podría acarrear la ira de los dioses no solo sobre el rebelde, sino sobre toda la nación. Podría haber una forma más efectiva de control social que la creencia de que tus acciones individuales, si son consideradas malas, pueden desatar la furia divina sobre toda tu comunidad, sobre tus seres queridos, sobre la tierra misma que te sustenta. Es una carga psicológica inmensa, una que pocos podrían soportar, llevando a una conformidad casi absoluta.
A medida que las sociedades se hicieron más complejas y las religiones evolucionaron, también lo hizo el concepto de castigo divino, especialmente después de la muerte. Las civilizaciones mesopotámicas hablaban de una tierra sin retorno, un lugar sombrío y polvoriento donde las almas existían como sombras. Los egipcios, con su sofisticado libro de los muertos, concebían un viaje a través del Duat, donde el corazón del difunto sería pesado contra la pluma de Maat. El propósito: asegurar que la vida en la tierra se viviera de acuerdo con principios de orden y justicia para garantizar un paso favorable al más allá. No era un infierno en el sentido cristiano, pero el temor a no alcanzar la bienaventuranza eterna, a ser devorado por Amit, el devorador de almas, sin duda motivaba la obediencia a las leyes y ritos. Pero fue en las tradiciones helénicas y especialmente en el desarrollo del pensamiento judeo-cristiano donde la idea de un lugar de tormento post-mortem comenzó a tomar una forma más definida y aterradora. En la mitología griega, el Hades era el reino de los muertos, un lugar sombrío y subterráneo. Dentro del Hades, sin embargo, existían subdivisiones como el Tártaro, un abismo profundo y oscuro donde los titanes y los peores pecadores eran castigados eternamente, y los campos elíseos, un paraíso para los héroes y los justos. ¿No era esta ya una estratificación que incentivaba la virtud y desincentivaba el vicio, incluso si el castigo no era universal para todos los muertos? Era un sistema de recompensas y castigos que buscaba moldear el comportamiento en vida. Con el advenimiento del monoteísmo y en particular con el cristianismo, el concepto de infierno se solidificó en una doctrina de una precisión espeluznante. El Sheol judío, un lugar de sombras para todos los muertos, y la Gehenna, un valle de fuego simbólico asociado a la idolatría y el sacrificio de niños. La teología cristiana desarrolló la idea de un infierno literal, un lugar de tormento eterno y consciente. Los padres de la Iglesia, desde San Agustín hasta Gregorio Magno, dedicaron vastas escrituras a describir la naturaleza del fuego eterno, la agonía de los condenados, la ausencia de esperanza. ¿Te imaginas el impacto de estas descripciones en una sociedad mayormente analfabeta, donde las historias y las imágenes eran los principales vehículos de información? La iconografía medieval se encargó de pintar el infierno con vívidos colores, mostrando demonios horripilantes, almas torturadas en calderos hirvientes, siendo devoradas por bestias monstruosas o empaladas sin piedad. Los frescos de iglesias, los vitrales, los sermones dominicales, todo convergía en la misma aterradora imagen. El infierno se convirtió en una realidad tangible en la mente de la gente, una amenaza ineludible para aquellos que se desviaran del camino dictado por la Iglesia. La Divina Comedia de Dante Alighieri, aunque una obra de ficción, cimentó aún más esta visión en el imaginario colectivo con sus círculos detallados de tormento para cada tipo de pecado. ¿Podría existir una herramienta de control social más potente que la amenaza de una agonía eterna e inimaginable, no solo para el cuerpo, sino para el alma inmortal? Esta doctrina del infierno se convirtió en la piedra angular del poder eclesiástico. ¿Por qué las personas asistirían a misa, se confesarían, donarían a la iglesia, participarían en cruzadas o acatarían la moralidad impuesta? No solo por amor a Dios, sino, y quizás más potentemente, por un miedo paralizante a las consecuencias eternas de la desobediencia. La Iglesia, con sus sacerdotes como custodios de las llaves del cielo y del infierno, se convirtió en la única institución capaz de ofrecer la salvación, de guiar a los fieles lejos del abismo. Las bulas papales, los edictos reales, las leyes civiles, todas se vieron reforzadas por la amenaza del fuego eterno. La disidencia religiosa, la herejía, no era solo una desviación teológica, era un camino directo a la condenación, y por ello la Inquisición, con su brutalidad, se justificaba como un medio para salvar almas del fuego del infierno, incluso si eso significaba torturar y quemar sus cuerpos en la tierra. ¿No es una ironía cruel?
Y no era solo la amenaza explícita. La doctrina del infierno se internalizó. Se convirtió en una voz dentro de la cabeza, un ojo que todo lo ve, incluso en la soledad de la noche. La culpa, la vergüenza, la ansiedad se arraigaron profundamente en la psique de los creyentes. ¿Quién no ha sentido la punzada de la culpa por un mal pensamiento, un pecado oculto, temiendo que incluso eso pudiera llevarlo a la condenación? Esta autopolicía mental es quizás la forma más sutil y efectiva de control. No necesitas un guardia, no necesitas un inquisidor. El miedo al infierno te convierte en tu propio carcelero. Esta internalización se transmitía de generación en generación, a través de cuentos infantiles, canciones de cuna, sermones dominicales y el ejemplo constante de una comunidad temerosa de Dios. Las representaciones del juicio final, con sus ángeles implacables separando a los justos de los condenados, servían como recordatorios constantes del destino que aguardaba a los malos. Es posible vivir una vida verdaderamente libre, una vida de auténtico florecimiento, cuando se carga con el peso de una amenaza eterna, una condena que puede venir por el más mínimo de los deslices. En este panorama dominado por la fe y el miedo, en el corazón de la Europa del siglo XVII, emerge una figura singular, un pensador cuyo intelecto y audacia estaban siglos adelantados a su tiempo. Me refiero a Baruch Spinoza. ¿Conoces realmente la magnitud de su desafío al statu quo? Nacido en Ámsterdam en 1632, en una comunidad de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición en Portugal, Spinoza creció inmerso en una rica tradición intelectual y religiosa. Sin embargo, su mente, inquieta y profundamente racional, no se conformaba con las verdades reveladas o los dogmas impuestos. Leyó a los filósofos antiguos, a los escolásticos, y se sumergió en la obra de René Descartes, cuyo racionalismo le ofreció una nueva lente para ver el mundo. Su vida no estuvo exenta de desafíos. Era un hombre de pocas posesiones, que se ganaba la vida puliendo lentes ópticas, un oficio que, irónicamente, le permitió ver el mundo con una claridad que a muchos les resultaba incómoda. Pero esa claridad tuvo un precio muy alto. En 1656, con tan solo 24 años, la comunidad judía de Ámsterdam, aterrorizada por sus ideas cada vez más heterodoxas y su rechazo a las interpretaciones literales de la Torá y el Talmud, emitió contra él el cherem, la excomunión más severa. Fue un anátema devastador. Se le prohibió el contacto con cualquier judío. Sus libros y escritos fueron condenados y su nombre fue borrado de los registros. Puedes imaginar la soledad, el aislamiento, la condena social que esto implicaba en una época donde la identidad y el lugar en el mundo estaban tan intrínsecamente ligados a la comunidad religiosa, pero Spinoza no se doblegó. Esta excomunión, lejos de silenciarlo, lo liberó, permitiéndole desarrollar su pensamiento de una manera aún más radical y sin compromisos. Se retiró a las afueras de la ciudad, viviendo una vida modesta y dedicada por completo a la filosofía. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente, es un monumento a la razón y la coherencia lógica, donde busca desentrañar la naturaleza de Dios, la mente humana y la libertad. Y fue en esta obra y en su controversial tratado teológico-político donde Spinoza lanzó su ataque más contundente contra el infierno y las concepciones tradicionales de Dios. ¿Qué tipo de Dios concebía Spinoza que lo llevó a semejantes conclusiones? Su visión de Dios es radicalmente diferente a la de las religiones tradicionales y es fundamental para entender su crítica al infierno. Para Spinoza, Dios no es una entidad trascendente, un ser personal con atributos humanos como la ira, la misericordia o la capacidad de juzgar y castigar. No, para Spinoza, Dios es la naturaleza misma, la única substancia existente, infinita y eterna, de la cual todo lo demás son modos o manifestaciones. Lo llamó Deus sive natura, Dios, es decir, naturaleza. ¿Comprendes la profunda implicación de esto? Si Dios es la naturaleza,
Entonces Dios no está fuera del universo, observándonos y juzgándonos. Dios es el universo en toda su infinita complejidad y perfección. Todo lo que existe, existe en Dios y es una expresión de Dios. No hay un Dios creador que impone reglas desde afuera, sino una totalidad inmanente, un sistema de causas y efectos infinitos. En esta concepción, ¿dónde encaja un infierno de fuego y azufre? Si Dios es la perfección misma, la suma de toda existencia, ¿cómo podría crear o permitir un lugar de tormento eterno, de sufrimiento sin sentido, de injusticia infinita? Spinoza argumentaba que un Dios infinitamente bueno, sabio y poderoso no podría ser el autor de tal crueldad. La idea de un infierno que exige obediencia a través del miedo, que castiga eternamente pecados finitos, es incompatible con la esencia divina tal como Spinoza la entendía. Un Dios así sería más un tirano que la perfección misma. La idea de un Dios que se deleita en la venganza o que requiere adoración por temor es una proyección de las pasiones humanas, una antropomorfización grosera de lo divino. ¿Acaso no degradamos a lo divino cuando le atribuimos las peores de nuestras propias emociones? Y aquí radica uno de los puntos más agudos de su crítica, la irracionalidad de la punición eterna. ¿Cómo puede un acto finito, una transgresión cometida en el lapso de una vida humana, merecer un castigo infinito? ¿Qué lógica, qué justicia hay en que un robo, una mentira o incluso un asesinato, horribles sin duda en esta vida, sean castigados con una agonía que nunca termina, sin posibilidad de redención, de aprendizaje, de perdón? Para Spinoza, las consecuencias de nuestras acciones son inherentes a las acciones mismas, no impuestas por un juez externo en un más allá. Si actuamos de manera irracional, movidos por pasiones tristes, como el miedo, el odio, la envidia, nuestras propias vidas se llenan de sufrimiento y turbación. Esa es la verdadera pena, y es una pena inmanente que experimentamos en el presente, no en un futuro remoto y aterrador. Del mismo modo, la alegría, la paz y la libertad son las recompensas de una vida guiada por la razón y el conocimiento, y también se experimentan aquí y ahora. ¿No es mucho más sensato concebir la justicia de esta manera, en lugar de recurrir a un tribunal celestial que actúa con una crueldad que no toleraríamos en ningún sistema legal humano? Spinoza también desafió profundamente la idea de que se puede amar a Dios por miedo al infierno o por la esperanza del paraíso. ¿Es eso amor genuino? ¿Acaso no es una forma de comercio, de negociación, de servilismo? Él argumentaba que el verdadero amor a Dios no puede ser motivado por la coacción o el interés egoísta, sino que debe surgir de la comprensión racional de la naturaleza divina, es decir, de la comprensión de la naturaleza misma. Cuando entendemos la belleza, la orden y la necesidad del universo, cuando captamos la infinitud y la perfección de Dios, la naturaleza, surge en nosotros una alegría profunda, una paz del alma, que él llamaba amor intelectual a Dios, amor intellectualis Dei. Este amor no espera recompensa ni teme castigo. Es una alegría intrínseca que surge del conocimiento y de la armonía con el todo. Es la libertad suprema, la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, solo por la pura comprensión de la verdad. ¿Acaso no es infinitamente más valioso y liberador amar a lo divino por su propia perfección que por el temor a sus represalias? Y esto nos lleva a la conclusión de Spinoza sobre la manipulación de los afectos. Él observó con aguda perspicacia cómo las instituciones religiosas a lo largo de la historia han explotado las emociones humanas más básicas, el miedo y la esperanza. El miedo al infierno y la esperanza del paraíso son las dos caras de la misma moneda, herramientas para controlar el comportamiento humano. Al mantener a las personas en un estado constante de ansiedad por su salvación, al prometerles la bienaventuranza eterna a cambio de obediencia ciega,
se les priva de su autonomía, de su capacidad de pensar críticamente y de vivir según su propia razón. Spinoza consideraba que la religión, en su forma popular y dogmática, era una doctrina para el vulgo, una simplificación tosca de verdades profundas que se usaba para mantener a las masas a raya, gobernadas por supersticiones y fantasías aterradoras, en lugar de por la razón. ¿No hemos visto a lo largo de la historia cómo líderes religiosos y políticos han usado estas tácticas de miedo para movilizar ejércitos, justificar atrocidades y reprimir la disidencia? La amenaza del infierno es, en esencia, una herramienta de poder. Cuando Spinoza hablaba de liberación, no se refería a escapar de un purgatorio o un infierno en el más allá, sino a liberarse de las pasiones tristes que nos esclavizan en esta vida: el miedo, la desesperación, la envidia, el odio. La razón es la antorcha que ilumina el camino hacia esta liberación. Al comprender la verdadera naturaleza de la realidad, la naturaleza de Dios, al reconocer que somos parte de un todo inmenso y necesario, podemos trascender estas pasiones y alcanzar un estado de alegría y serenidad que Spinoza identificaba con la verdadera felicidad. Esta felicidad no depende de recompensas celestiales o de evitar castigos divinos. Se cultiva desde adentro mediante el conocimiento y la comprensión. ¿No es esta una visión más esperanzadora y empoderadora que cualquier promesa de paraíso o amenaza de infierno? Es una invitación a vivir plenamente, con conciencia y responsabilidad, aquí y ahora. Te invito a que reflexiones profundamente sobre esto. ¿Cuánto de tu propia visión del mundo, de tus miedos y esperanzas, ha sido moldeado por la idea de un infierno o un paraíso? ¿Cuánto de tu moralidad se basa en el temor al castigo o la esperanza de recompensa eterna, en lugar de un profundo sentido de lo que es correcto y justo por sí mismo? Spinoza nos ofrece una salida de esa prisión mental, una puerta hacia una libertad que no necesita promesas celestiales ni amenazas infernales. Una libertad que surge de la razón, del conocimiento y de la profunda comprensión de que somos parte de algo infinitamente más grande y bello de lo que las doctrinas del miedo jamás podrían concebir. Si esta conversación te ha resonado, si sientes que alguien más necesita escuchar estas palabras, por favor, compártelas con un amigo, con un familiar. Ayudemos a más personas a descubrir esta verdadera realidad, esta profunda libertad que Spinoza nos legó. O estamos aquí para hablar de mitos o leyendas, sino para desentrañar el poder de una narrativa que, según uno de los pensadores más radicales de la historia, Baruch Spinoza, no fue más que una herramienta diseñada con una precisión quirúrgica para controlar cada fibra de tu ser. Olvídate de lo que crees saber, porque vamos a desmantelar la concepción del infierno y a entender cómo su existencia ha sido fundamental para ejercer un dominio que, quizás, nunca imaginaste. ¿Están listos para ver la realidad con ojos diferentes? ¿De qué rincón del mundo nos acompañas hoy y qué hora es en tu ciudad? Me intriga saber hasta dónde resuena esta verdad. Y si estás viendo esto desde tu teléfono, dale un buen like y compártelo. Eso nos ayuda a esparcir esta conversación tan necesaria. Hemos explorado ya cómo el miedo se convirtió en el cimiento de imperios y doctrinas, cómo la amenaza de un tormento eterno fue la argamasa que unió y sometió a vastas poblaciones. Pero ¿qué implicaciones tiene todo esto para nuestra comprensión del bien y el mal? Si el infierno es una construcción, ¿qué significa entonces pecar? ¿Y cómo debemos vivir nuestras vidas si no hay un castigo divino esperándonos en el más allá? Spinoza, con su lógica implacable, nos ofrece una perspectiva revolucionaria que desmantela estas categorías binarias de bueno y malo, tal como las conocemos desde la infancia. Para la mayoría de nosotros, las ideas de bien y mal están intrínsecamente ligadas a un código moral externo, a mandamientos divinos o a normas sociales que a menudo tienen sus raíces en concepciones religiosas de un juicio post-mortem. Se nos enseña que hay acciones intrínsecamente buenas que conducen a la recompensa, el cielo, la salvación,
y acciones malas que llevan al castigo, el infierno, la condena. Pero Spinoza argumenta que esta es una simplificación utilitaria, una forma de categorizar el mundo que satisface nuestra necesidad de orden, pero que no refleja la verdadera naturaleza de la realidad. Él sostiene que la naturaleza, o Dios, es indiferente a nuestras categorías morales. La naturaleza simplemente es. Un volcán que erupciona y destruye una aldea, un río que inunda campos, un rayo que cae sobre un inocente, ¿son malos intrínsecamente? Para Spinoza, no. Son fenómenos naturales que ocurren por necesidad, siguiendo las leyes inmutables de la substancia. La naturaleza no tiene intenciones, ni moralidad, ni juicio. Entonces, ¿cómo distinguimos entre lo que nos beneficia y lo que nos perjudica? Spinoza introduce una perspectiva de utilidad. Algo es bueno si es útil para nosotros, si nos ayuda a preservar nuestra existencia y a aumentar nuestra potencia de actuar, nuestro conatus, es decir, nuestra capacidad de pensar y de actuar con mayor claridad y eficacia. Por el contrario, algo es malo si nos perjudica, si disminuye nuestra potencia de actuar, si nos lleva a la tristeza, la impotencia o la servidumbre. Pero esta evaluación no es universal ni absoluta, es relativa a nuestra naturaleza y a nuestra búsqueda de la preservación y el florecimiento. El veneno es malo para el humano, pero puede ser bueno para una planta que lo usa para defenderse. Una serpiente es mala si nos muerde, pero es simplemente una serpiente actuando según su naturaleza. ¿No es esta una visión más pragmática y menos dogmática de cómo interactuamos con el mundo? ¿No nos libera de la carga de juzgar el universo según nuestras estrechas categorías morales? Este cambio de perspectiva tiene implicaciones profundas para el concepto de pecado. Si no hay un Dios personal que juzga y castiga, ¿qué es el pecado para Spinoza? No es una transgresión contra un mandamiento divino externo que requiera penitencia para evitar la condena eterna. Para Spinoza, el pecado es fundamentalmente un acto de ignorancia o de confusión. Es el resultado de dejarse llevar por las pasiones, afectos pasivos, sin la guía de la razón. Cuando actuamos por miedo, por odio, por envidia, por ambición ciega, estamos actuando sin una comprensión clara de las causas y los efectos de nuestras acciones. Estamos en esencia disminuyendo nuestra propia potencia, atándonos a una servidumbre que nos aleja de la verdadera alegría y libertad. Las consecuencias de estos pecados no son un castigo divino en el más allá, sino el sufrimiento intrínseco, la tristeza, la impotencia que experimentamos en esta vida como resultado directo de nuestras acciones irracionales. Piensa en ello. Si mientes, la consecuencia inmediata no es el fuego del infierno, sino la desconfianza de los demás, la ansiedad de ser descubierto, la distorsión de la realidad. Si te entregas a la ira ciega, el castigo no es una condena post-mortem, sino el deterioro de tus relaciones, el arrepentimiento, el daño a tu propia salud mental y física. Las recompensas también son inmanentes. La alegría de la amistad, la paz de la verdad, la satisfacción de una vida virtuosa. La verdadera recompensa para Spinoza es el aumento de nuestra potencia de actuar, la expansión de nuestro conocimiento y nuestra alegría. ¿No es esta una forma mucho más eficaz de fomentar un comportamiento ético al vincular las acciones directamente con sus consecuencias en la vida presente, en lugar de posponer el juicio a una vida futura que es, por definición, incierta y conceptualmente incomprensible? Este enfoque nos invita a la autorresponsabilidad, a comprender que somos los arquitectos de nuestro propio bienestar o sufrimiento, sin necesidad de un juicio externo. ¿No te parece que esta es una verdad mucho más poderosa y empoderadora que cualquier relato de recompensas celestiales y castigos infernales? Pero si el infierno no es un lugar físico, ¿podría ser una realidad psicológica?
Aquí es donde la visión de Spinoza se vuelve particularmente incisiva y pertinente para el mundo moderno. Si la idea de un infierno externo fue creada para controlarnos, ¿qué sucede cuando esa idea se internaliza? Cuando se convierte en una voz dentro de nuestra propia cabeza, un juez implacable que nos persigue en cada pensamiento, en cada acción, en cada decisión. Este es el infierno psicológico, una prisión construida con los ladrillos del miedo y la culpa, y sus rejas están forjadas por nuestra propia mente. Desde que somos niños, la amenaza del infierno o de un castigo divino por malas acciones se incrusta en nuestra psique. Se nos enseña a temer no solo las consecuencias terrenales de nuestros actos, sino también las invisibles y eternas. Esta internalización genera una constante vigilancia interna. Nos convertimos en nuestros propios inquisidores, monitoreando cada pensamiento, cada deseo, cada impulso, preguntándonos si es puro o pecaminoso. ¿Cuántas veces has reprimido una curiosidad genuina, una pregunta sincera sobre la fe, un deseo natural, por miedo a lo que Dios pensaría o por la ansiedad de ofender a lo divino y condenarte? Este es el efecto más insidioso del infierno. No es solo un lugar, es un estado mental de ansiedad constante, de culpa crónica, de autorrepresión. Pensemos en cómo esto suprime la libertad individual. Si cada elección, desde la más trivial hasta la más trascendente, está bajo el escrutinio de un ojo divino que te puede condenar a un tormento eterno, ¿cómo puedes ser verdaderamente libre para explorar, para cuestionar, para cometer errores y aprender de ellos, para desarrollar tu propia autenticidad? La amenaza del infierno fomenta la conformidad. Te empuja a seguir el camino trazado por la autoridad religiosa, a adoptar sus dogmas sin cuestionar, a reprimir tus propias dudas y deseos. El objetivo no es tu florecimiento personal, sino tu obediencia. No es una forma de esclavitud, aunque sea mental, el vivir con el constante temor de un castigo inimaginable. La ciencia moderna, la psicología y la psiquiatría han comenzado a comprender el impacto devastador de este miedo religioso en la salud mental de las personas. La culpa arraigada en doctrinas de pecado y condenación puede llevar a la depresión, a la ansiedad, a trastornos obsesivo-compulsivos, TOC, relacionados con el miedo a la blasfemia o a la impureza, e incluso a crisis de fe que son profundamente desestabilizadoras. Personas que luchan con su sexualidad, con su identidad, con sus dudas intelectuales, a menudo se encuentran en un ciclo de autocondena y angustia, convencidas de que están destinadas al fuego eterno. ¿Es este el camino que una doctrina de amor y salvación debería trazar para la humanidad? ¿O es más bien una consecuencia no deseada o quizás intencionada de una herramienta de control? La filosofía de Spinoza, en este sentido, ofrece una poderosa terapia para este infierno psicológico. Al desmantelar la idea de un Dios punitivo y un infierno literal, nos invita a desconstruir esa prisión interna. Nos anima a reemplazar el miedo con la razón, la culpa con la comprensión y la servidumbre con la autonomía. Cuando entendemos que somos parte de la naturaleza, que nuestras acciones tienen consecuencias inmanentes, pero no un juicio eterno de un ser externo, podemos liberarnos del peso de la culpa irracional. Podemos perdonarnos a nosotros mismos por nuestras imperfecciones, no porque un Dios nos perdone, sino porque comprendemos que nuestros errores son producto de la ignorancia, no de una maldad inherente. ¿Imaginas el poder liberador de esta perspectiva? La posibilidad de vivir sin el terror de una condena post-mortem, de ser dueño de tu propia moralidad, de construir tu ética no sobre el miedo, sino sobre la búsqueda de la alegría y la perfección de tu propia existencia. Esto no es anarquía moral, sino una invitación a una moralidad más profunda, basada en la sabiduría y la comprensión.
Y así, desde las cenizas de un infierno desmantelado por la razón, surge la promesa de una libertad espiritual radical, una libertad que Spinoza exploró con una profundidad asombrosa. Si la moralidad no se basa en el miedo al castigo divino, y si Dios es la naturaleza misma, ¿qué significa entonces ser verdaderamente piadoso? ¿Qué es la felicidad? ¿Y hay alguna forma de inmortalidad? Spinoza nos invita a un camino de liberación del dogma y la superstición. Para él, la verdadera piedad no reside en la obediencia ciega a rituales, en la recitación de oraciones sin comprensión o en la adhesión a narrativas fantásticas sobre seres divinos que intervienen caprichosamente en los asuntos humanos. La verdadera piedad, la verdadera devoción, es la búsqueda de la comprensión racional de la naturaleza, es decir, de Dios. Es el esfuerzo constante por conocer las causas y los efectos de todo lo que existe, por entender las leyes que gobiernan el universo. ¿No es esta una forma de adoración mucho más profunda, una que no requiere ceder nuestra razón, sino que la exalta como la herramienta principal para conectar con lo divino? Al valorar la razón y la experiencia sobre la fe ciega, Spinoza no solo liberó a la filosofía, sino que también abrió el camino para una espiritualidad auténtica, no dictada por sacerdotes o textos antiguos, sino descubierta por cada individuo a través de su propia capacidad de pensar. En esta búsqueda de comprensión, Spinoza encontró la verdadera felicidad. Para él, la felicidad no es una recompensa diferida en el cielo, ni un estado transitorio de placer hedonista. Es un estado de contentamiento y paz del alma que surge directamente del conocimiento claro y distinto. Cuanto más comprendemos la naturaleza de las cosas, cuanto más actuamos desde la razón en lugar de las pasiones, más alegres y libres nos volvemos. Esta alegría no depende de factores externos como la riqueza, el estatus o la aprobación de los demás. Es una alegría interna, una satisfacción que proviene de la expansión de nuestra propia potencia de actuar y comprender. ¿No es esta una felicidad mucho más robusta y duradera que cualquier promesa de paraíso, que siempre está sujeta a la incertidumbre del merecerla? Central en la filosofía de Spinoza es el concepto de amor intelectual a Dios, amor intellectualis Dei, que ya mencionamos brevemente. Este no es un amor emocional en el sentido tradicional, sino una alegría suprema que surge de la comprensión de la necesidad y la perfección de la naturaleza, de la intelección de que todo lo que existe es una manifestación de Dios y sigue sus leyes inmutables. Cuando nuestra mente comprende esta vasta e infinita interconexión de todo, cuando ve la belleza y la lógica intrínseca del cosmos, experimenta una beatitud, una contemplación gozosa que es la forma más elevada de amor. No es que amemos a Dios para que nos recompense, sino que la comprensión de Dios es, en sí misma, la mayor recompensa. Es la mente alcanzando su máxima potencia, uniéndose con lo eterno. ¿No te parece que esta es una forma de espiritualidad infinitamente más profunda y satisfactoria que cualquier dogma basado en el miedo? ¿Y qué hay de la inmortalidad? Spinoza no hablaba de una inmortalidad personal en el sentido tradicional de una supervivencia individual de la conciencia después de la muerte, con un alma que va a un lugar específico. Para él, la inmortalidad reside en la parte de nuestra mente que alcanza el conocimiento adecuado, la comprensión de lo eterno y necesario. Esa parte de nuestra mente, al comprender a Dios, la naturaleza, se convierte en parte de la naturaleza eterna. Es una inmortalidad del conocimiento, de la comprensión, de la verdad. No es una continuación de nuestra personalidad individual, sino una trascendencia a través de la razón. Esto libera la urgencia de vivir para un más allá y nos ancla firmemente en el aquí y el ahora. Si la felicidad y la inmortalidad se cultivan a través del conocimiento y la razón en esta vida, entonces el propósito de la existencia se vuelve la perfección de nuestro ser en el presente, la maximización de nuestra potencia de actuar
y comprender. No es esta una invitación a vivir con una plenitud y una conciencia que muchas doctrinas de ultratumba a menudo nos desvían. En resumen, la visión de Spinoza desmantela el infierno como una herramienta de control, no solo a nivel teológico y social, sino también a nivel psicológico y espiritual. Nos libera de la culpa, del miedo y de la necesidad de obedecer a autoridades externas para asegurar nuestra salvación. Nos empodera para buscar la verdad por nosotros mismos, para vivir una vida de razón y alegría, y para encontrar la verdadera piedad y felicidad en la comprensión de la naturaleza misma. ¿Te atreves a abrazar esta libertad? ¿Estás listo para construir tu propio paraíso aquí, a través de la razón y el conocimiento, en lugar de vivir bajo la sombra de un infierno imaginado? Si esta conversación te ha abierto los ojos, te invito a compartir este video con alguien a quien le importe. Ayudemos a más personas a entender esta profunda verdad y a liberarse de las cadenas del miedo. Despierta. Le han contado una historia, una narrativa que ha moldeado civilizaciones enteras, un cuento que ha dictado leyes, justificado guerras y, lo más importante, ha controlado el pensamiento de millones de personas a lo largo de los siglos. Pero, ¿y si te dijera que esa historia, la del infierno, es una construcción? Una herramienta, sí, diseñada con una maestría tan sutil que se ha internalizado en nuestra psique, en nuestra cultura, en nuestra forma de ver el bien y el mal. Hoy vamos a desentrañar esa construcción, a seguir el hilo de un pensador que se atrevió a ver más allá del velo del miedo, un filósofo que nos ofreció una libertad que pocos se atreven a abrazar, Baruch Spinoza. ¿Desde qué país nos acompañas en este viaje de descubrimiento y qué hora es en tu parte del mundo ahora mismo? Me fascina saber hasta dónde llega esta conversación, y si estás con tu celular, no dudes en darle un like y compartirlo. Ese pequeño gesto puede amplificar este mensaje para que llegue a muchas más personas. Hemos diseccionado cómo el miedo se convirtió en el cimiento de imperios religiosos y cómo la promesa de un infierno de tormento eterno sirvió como una poderosa palanca de control social y moral. También hemos explorado la figura revolucionaria de Spinoza, quien, al concebir a Dios como la naturaleza misma, despojó al concepto de infierno de toda lógica y validez teológica, revelándolo como una herramienta de manipulación. Pero las implicaciones de esta visión van mucho más allá de una simple reinterpretación de la divinidad o de la moral individual. Tienen ecos profundos en la estructura misma de la sociedad, en la política y en la forma en que entendemos la convivencia humana. Si el infierno fue creado para controlar, entonces las instituciones que lo promovieron y que a menudo se beneficiaron de ese control deben ser examinadas bajo una luz crítica. Spinoza, en su tratado teológico político, se atrevió a hacer precisamente eso, arriesgando su vida y su reputación. Argumentó que el poder eclesiástico, al usurpar la autoridad sobre la razón y la conciencia individual, había pervertido la verdadera religión y se había convertido en un obstáculo para la libertad y el progreso de la sociedad. ¿Acaso no es evidente cómo, a lo largo de la historia, la amenaza de la condenación eterna fue utilizada para justificar la Inquisición, las cruzadas, la censura y la represión de cualquier forma de disidencia intelectual o espiritual? Piensa en la Europa medieval, donde la Iglesia Católica ejercía un poder inmenso, no solo sobre las almas, sino también sobre los reinos y las vidas de los monarcas. Los papas podían excomulgar reyes, desatar guerras y dictar la moralidad de toda una población. Este poder no se basaba únicamente en la devoción, sino en una compleja red de miedo y esperanza, con el infierno como la amenaza definitiva. Si el papa tenía las llaves del cielo y del infierno, ¿quién se atrevería a desobedecerle, sabiendo que una sentencia de excomunión no solo significaba el ostracismo social, sino, lo que era mucho más aterrador, la condena eterna? Spinoza vio a través de esta cortina de humo. Para él,
Las narrativas religiosas, incluyendo el infierno, eran a menudo instrumentos de los gobernantes y de los líderes religiosos para mantener la obediencia y la sumisión entre la gente común. No eran verdades metafísicas reveladas, sino constructos utilitarios. Esto nos lleva a una de las contribuciones más importantes de Spinoza: su defensa apasionada de la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. Si la verdadera piedad reside en la comprensión racional de Dios, la naturaleza, y no en la adhesión a dogmas específicos o en el miedo al castigo, entonces no hay justificación alguna para perseguir a quienes piensan diferente. Las guerras religiosas, las persecuciones de herejes, la censura de libros y la represión de la ciencia, todo ello era para Spinoza un sinsentido y una crueldad que nacía de la ignorancia y del deseo de poder. Él abogaba por una sociedad donde la razón prevaleciera sobre la superstición, donde las personas fueran libres de expresar sus ideas sin temor a la persecución, siempre y cuando estas ideas no amenazaran el orden público o la paz. ¿No es esta una visión que incluso hoy sigue siendo un ideal al que aspirar en muchas partes del mundo, donde la intolerancia religiosa y el fanatismo aún dictan destinos? Spinoza no solo criticó, sino que también propuso un modelo para una sociedad racional. Argumentaba que la verdadera prosperidad y estabilidad de una comunidad no se basan en la fe ciega o en el temor a un poder superior, sino en la razón, la cooperación y la búsqueda del bien común. Cuando los individuos actúan guiados por la razón, buscan lo que es verdaderamente útil, no solo para sí mismos, sino para todos. La razón nos lleva a la empatía, a la solidaridad y a la comprensión de que nuestro propio bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de los demás. Una sociedad así no necesita el infierno para disciplinar a sus ciudadanos. Se guía por la lógica de la utilidad mutua y el florecimiento colectivo. ¿No suena esto como una utopía alcanzable si tan solo nos atreviéramos a despojarnos de los viejos miedos y a abrazar la plena capacidad de nuestra razón? El legado de Spinoza en el mundo moderno es incalculable. Aunque fue vilipendiado en su tiempo, sus ideas sobre la separación de Iglesia y Estado, la libertad de expresión, la tolerancia y el papel de la razón en la política fueron semillas que germinaron en la Ilustración. Pensadores como Locke, Rousseau y los fundadores de las democracias modernas bebieron de su audacia. Hoy, su filosofía sigue siendo una piedra angular del pensamiento secular y humanista, desafiando dogmas, promoviendo el escepticismo saludable y recordándonos que la verdadera libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de actuar según nuestra propia razón y comprensión. Puedes ver cómo su crítica al infierno no era solo una objeción teológica, sino una declaración política y social profundamente liberadora. Habiendo desmantelado el infierno como una herramienta de control y explorado sus profundas implicaciones sociales, la pregunta que surge naturalmente es: ¿cómo vivimos ahora? Si el infierno no existe y si la moralidad no se basa en el miedo al castigo, ¿cómo superamos el miedo que quizás aún nos habita, inculcado por siglos de adoctrinamiento? Spinoza no solo nos libera de la cadena, sino que nos muestra el camino para caminar. El primer paso crucial en este camino spinozano es la aceptación de la naturaleza y de nuestra propia impermanencia. Durante milenios, la humanidad ha luchado contra la finitud de la vida, contra la inevitabilidad de la muerte y contra la aparente indiferencia del universo. La idea del infierno, al igual que la del cielo, surgió en parte como una forma de dar sentido a estas verdades difíciles, ofreciendo una narrativa de más allá que mitigara el terror de la aniquilación. Pero Spinoza nos invita a una aceptación radical. Somos parte de la naturaleza y, como todo en la naturaleza, estamos sujetos a sus leyes, incluyendo la de la impermanencia. Nuestros cuerpos son modos transitorios de la extensión divina,
y nuestras mentes modos del pensamiento. La sabiduría no consiste en resistir esta verdad, sino en aceptarla con serenidad. ¿No es más pacífico reconocer que somos parte de un flujo eterno de existencia en lugar de aferrarnos desesperadamente a la ilusión de una existencia individual perpetua que nos atormenta con el miedo a su fin? Al abrazar esta finitud, paradójicamente, nos liberamos. Esta aceptación no lleva a la pasividad, sino al cultivo constante de la razón y la comprensión. Para Spinoza, la razón no es una mera facultad lógica, es la capacidad de nuestra mente para formar ideas adecuadas, es decir, ideas claras y distintas que reflejan la verdadera naturaleza de las cosas. Cuanto más comprendemos las causas de nuestros afectos, nuestras emociones y pasiones, más podemos transformar las pasiones tristes, miedo, odio, tristeza, envidia, en acciones alegres, amor, generosidad, benevolencia. La razón es nuestra guía para navegar el mundo, para entender nuestras propias motivaciones y las de los demás. Es la herramienta para despojarnos de la ignorancia, que Spinoza consideraba la raíz de todo sufrimiento. La búsqueda del conocimiento se convierte en una práctica espiritual en sí misma, una fuente inagotable de alegría y empoderamiento. ¿Cuántos de nuestros sufrimientos no podrían aliviarse si simplemente nos dedicáramos a comprender las causas, en lugar de culpar al destino o a fuerzas sobrenaturales? Y de esta comprensión surge una acción ética basada en la alegría, no en el miedo. Si no hay infierno, si no hay un Dios que castiga, ¿por qué ser bueno? Para Spinoza, la respuesta es simple y profunda, porque la virtud es su propia recompensa. Actuar de manera ética, racional y benevolente no es un deber impuesto por una divinidad iracunda, sino la forma más eficaz de aumentar nuestra propia potencia de actuar, nuestra propia alegría y la armonía con los demás. La generosidad, la honestidad, la compasión no son mandatos divinos para evitar el castigo, sino expresiones naturales de una mente que opera desde la razón. ¿No es más noble y sostenible una ética que surge del deseo intrínseco de vivir bien, de florecer, de contribuir al bienestar común, que una ética impuesta por la amenaza de un fuego eterno? Esta es la verdadera liberación de la culpa y del juicio. No hay un ojo omnisciente juzgando cada uno de tus pensamientos. No hay un tribunal divino esperando para condenarte. Tus acciones tienen consecuencias, sí, pero estas consecuencias se manifiestan en esta vida, y la responsabilidad de tus elecciones recae sobre tus propios hombros. Al liberarte de la culpa impuesta externamente, puedes abrazar una auténtica responsabilidad, construyendo una vida moral desde una base de autoconocimiento y razón en lugar de temor. Y así, al final de este viaje de deconstrucción, llegamos a una poderosa revelación. El infierno es una metáfora. Ya no es un lugar físico, ni una amenaza teológica, ni siquiera un tormento psicológico si nos armamos con la razón de Spinoza. Pero, ¿qué ocurre si el concepto de infierno ha mutado, adaptándose a los nuevos miedos y controles de nuestra era moderna? ¿Dónde reside el infierno en el siglo XXI? En nuestra sociedad contemporánea podemos identificar una miríada de infiernos creados por nosotros mismos o por las estructuras de poder que nos rodean, aunque ya no hablen de fuego eterno y azufre. Piensa en el infierno financiero, la angustia de la deuda, el miedo a la pobreza, la presión constante por la productividad y el consumo. ¿No es un tormento vivir con la constante amenaza de la inestabilidad económica, obligándonos a trabajos que odiamos, a sacrificios que nos agotan, todo por el miedo a la precariedad? ¿O el infierno social, la ansiedad de la exclusión, la necesidad de validación en las redes sociales, el temor a no encajar, a no ser suficiente? ¿Cuántas personas viven una vida de apariencia, de autocensura, por el miedo a la crítica, al ostracismo, al cancelamiento social?
Este es un tipo de condena pública y omnipresente que en muchos sentidos se siente tan inescapable como el infierno tradicional. Incluso podemos hablar de un infierno existencial. La angustia ante la falta de propósito en un mundo secular, el miedo a la insignificancia, la búsqueda desesperada de sentido en un universo que parece indiferente. Estas nuevas formas de infierno también nos controlan, nos impulsan a comportamientos que quizás no deseamos, nos roban nuestra alegría y nuestra autenticidad. ¿Es la libertad verdadera alcanzable si simplemente hemos cambiado un infierno religioso por un infierno material o social? La lección de Spinoza, por lo tanto, es más relevante que nunca. La importancia del pensamiento crítico, no solo para las doctrinas religiosas, sino para todas las narrativas que nos son impuestas. Debemos aprender a cuestionar a quienes usan el miedo para obtener poder, para vender productos, para manipular opiniones. Debemos dudar de las promesas de felicidad fácil y de las amenazas de condenación, vengan de donde vengan. La razón es nuestra arma más poderosa contra cualquier forma de control. ¿No es esta una habilidad esencial en un mundo saturado de información y desinformación, donde las verdades son constantemente fabricadas y difundidas? Y si hemos desmantelado el infierno, ¿qué construimos en su lugar? Spinoza nos invita a concentrarnos en la construcción de un paraíso aquí y ahora, y no un paraíso prometido en un más allá incierto, sino una vida de alegría, de comprensión y de virtud que se cultiva en el presente. La felicidad no es un premio por la obediencia, sino el resultado natural de vivir de acuerdo con la razón, de aumentar nuestra potencia de actuar, de establecer relaciones basadas en el amor y el entendimiento, no en el miedo o el interés. Cada elección consciente que hacemos, cada acto de conocimiento, cada momento de conexión con la naturaleza y con los demás, es un ladrillo en la construcción de ese paraíso personal y colectivo. ¿Acaso no somos responsables de forjar nuestro propio destino y el de nuestra comunidad, sin delegar esa tarea a deidades distantes o a promesas etéreas? El legado de Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado que vio a través del velo del miedo, es un faro de luz en la oscuridad. Su visión de que el infierno fue creado para controlarnos no es solo una afirmación teológica, es una llamada a la libertad, al empoderamiento individual y colectivo. Nos invita a dejar de ser esclavos de las pasiones y de las narrativas impuestas para convertirnos en dueños de nuestra propia razón y de nuestras propias vidas. Nos muestra que la verdadera amenaza no es un lugar ardiente después de la muerte, sino una vida vivida en la ignorancia, el miedo y la servidumbre, aquí y ahora. ¿Estás dispuesto a aceptar esa libertad? Abrazar la responsabilidad de construir tu propia alegría, de buscar tu propia verdad, sin el látigo de la culpa o la zanahoria de una recompensa celestial. La elección es tuya. El infierno, como concepto, puede haber sido una brillante invención para controlarnos, pero la posibilidad de vivir una vida libre de él, esa es una realidad que solo tú puedes crear. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de curiosidad o de liberación en tu mente, te pido que lo compartas con aquellos a quienes amas. Juntos podemos desvelar esta verdad y caminar hacia una existencia más plena, consciente y verdaderamente libre.